¿Alguna vez has sentido que la vida te arrebata todo lo que tienes, incluso a las personas en quienes más confiabas? Hoy te contaré la historia de Andrés, un humilde campesino que fue secuestrado, traicionado y despojado de todo por quienes deberían haber sido sus aliados. Pero esta no es solo una historia de dolor, es un relato de lucha, dignidad y esperanza. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará reflexionar sobre la verdadera fuerza del espíritu humano. Capítulo 1 de la historia. Tierra robada. La tierra crujía bajo sus botas gastadas. Cada paso que daba dejaba una huella profunda en el lodo rojo del amanecer. Ese mismo suelo que había arado desde niño, ese mismo campo que conocía mejor que su propia cara. Se llamaba Lorenzo Castañeda, un campesino de rostro curtido por el sol, manos como raíces secas y ojos oscuros que miraban el horizonte como si pudieran leer el futuro entre los surcos de las montañas. La finca, el suspiro, estaba en su familia desde hacía 3 generaciones. No era grande ni particularmente próspera, pero era suya, y más que un pedazo de tierra, era una extensión de su alma. Aquella mañana, como cada una desde que tenía uso de razón, Lorenzo despertó antes del gallo, echó un sorbo de café negro y se santiguó ante una pequeña cruz de madera que colgaba sobre la puerta de su choza. Sus vecinos lo conocían como un hombre noble, que prefería callar antes que discutir, que compartía sus cosechas con quien lo necesitara y que hablaba con su tierra como si fuera una hija. Su perro, Mateo, lo seguía a todas partes, mudo testigo de los días buenos y los tiempos duros. Ese día, sin embargo, Mateo no ladró al salir. Permaneció tenso, como si presintiera lo que venía. La rutina fue interrumpida por un sonido inusual, el ronroneo grave de un motor. Un auto negro, lujoso y reluciente, se detuvo frente a la cerca de madera que delimitaba su parcela. Lorenzo entrecerró los ojos, secándose el sudor con el dorso de la mano. No era común ver un carro así en aquella vereda olvidada por el tiempo. Del vehículo bajó un hombre de traje gris, gafas oscuras y una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Tras él, otro más joven, de aspecto más relajado pero con la misma aura de superioridad. «Don Lorenzo Castañeda», exclamó el primero, extendiendo una mano enguantada. «Venimos a hablarle de negocios». Lorenzo no soltó el machete que cargaba sobre el hombro. «Las tierras no están en venta». «Si es por eso», respondió, sin levantar la voz, pero con la firmeza de una roca. El joven se adelantó. «Solo queremos platicar. Hay oportunidades que no se presentan 2 veces, don Lorenzo. Esta finca podría valer el triple de lo que usted cree. Hay empresas interesadas en desarrollar por aquí». Lorenzo los miró como quien observa una tormenta en el horizonte. Sabía que esas palabras, tan dulces por fuera, traían veneno por dentro. «La tierra no se mide por pesos, muchacho, se mide por recuerdos, por sudor, por entierros y nacimientos. Y esta tierra es mi historia». El hombre del traje gris bajó las gafas, revelando unos ojos fríos como el acero. «Le aconsejo que lo piense. A veces, negarse puede salir más caro que aceptar». Y sin decir más, se dieron la vuelta y subieron al auto. El polvo que dejaron atrás parecía llevarse una parte de la paz del lugar. Mateo comenzó a ladrar. Esa vez, tarde, aquella noche, Lorenzo se sentó bajo el árbol de mango donde solía contar estrellas con su padre. Recordó las palabras de los forasteros, el tono amenazante disfrazado de promesa. Algo le decía que esa no sería la última. «Ves que los vería, si piensan que me van a quitar lo que es mío», murmuró, mientras acariciaba a Mateo. «Tendrán que enterrarme primero». Esa noche, el cielo no tenía estrellas, solo nubes pesadas, presagio de una tormenta que aún no había comenzado. Capítulo 12. El socio y el silencio. La finca de Emiliano quedó en absoluto silencio tras su secuestro. Los animales pastaban sin rumbo, las herramientas yacían donde él las había dejado, y su perro, Rayo, no paraba de ladrar hacia el camino por donde lo habían forzado a subir a la camioneta negra. El campo, testigo silencioso del trabajo honrado de aquel hombre humilde, parecía haber perdido su alma. A kilómetros de ahí, encerrado en una bodega de concreto mal iluminada, Emiliano respiraba con dificultad.
Sus manos estaban atadas con una cuerda áspera y sus labios resecos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo metieron allí. Lo único que recordaba era el rostro del chofer del millonario y la risa nerviosa de su mejor amigo, Julián, quien lo había traicionado. ¿Por qué?, preguntó Emiliano en voz baja, como si al decirlo pudiera encontrar una respuesta en el eco, pero el silencio fue lo único que le contestó. Mientras tanto, en la ciudad, en una oficina forrada con madera fina y olor a whisky caro, Adolfo, su bizarreta, el millonario, conversaba con su socio, un hombre más joven, de traje italiano y sonrisa ensayada, Marcelo. ¿Y si se nos sale de control?, preguntó Marcelo, cruzando los brazos. No lo hará, respondió Adolfo con calma. Emiliano es un campesino, no tiene conexiones, no tiene educación, y ahora no tiene tierras. Nadie lo buscará, nadie moverá un dedo por él. Y si escapa, Adolfo soltó una risa seca. Si escapa, le diremos al mundo que intentó robarnos, que nos chantajeó, que está loco. Tengo todos los medios, la prensa, los jueces. No tiene cómo ganar. Marcelo tragó saliva. Lo que estaban haciendo cruzaba límites que nunca imaginó, pero estaba metido hasta el cuello. Mientras tanto, en la bodega, Emiliano comenzaba a recordar con dolor los momentos vividos con Julián. De niños, corriendo entre los surcos de maíz, bañándose en el río, compartiendo el pan que sus madres preparaban. Julián era como un hermano, hasta el día que conoció a Adolfo. Un gancho de atención. ¿Qué tan fuerte es la ambición como para traicionar a tu propia sangre? Lo que Julián hizo, pocos se atreverían a hacer. Recordó también las promesas de amistad eterna, las risas, los sueños de algún día abrir un negocio juntos. Todo eso se esfumó la noche en que Julián, con voz temblorosa, lo empujó dentro de la camioneta. Emiliano no necesitó una explicación. El dinero ya había hablado por él. En el pueblo, algunos comenzaron a notar la ausencia del campesino. Doña Marta, la anciana que compraba sus huevos frescos cada semana, pasó por su finca y encontró la verja entreabierta. Rayo no dejaba de ladrar. ¿Dónde está tu amo, Rayo?, preguntó, acariciando al perro que gimoteaba. Ella no lo sabía, pero su curiosidad sería clave para el futuro de Emiliano. A veces, los corazones más humildes son los que prenden las chispas más grandes. Mientras tanto, en la casa de Julián, los remordimientos comenzaban a golpear. Miraba su reflejo en el espejo, preguntándose si algún día podría justificarse. Había aceptado una suma inmensa para entregar a Emiliano. Solo por unas semanas, le dijeron. Luego lo soltamos, pero sabía que era mentira. Esa noche, Julián no pudo dormir. Soñó con Emiliano atado, con los surcos de maíz ardiendo, con la voz de su madre diciéndole: lo que haces en la oscuridad, la vida te lo cobra con luz. Un segundo gancho de atención. Si fueras tú, ¿traicionarías a quien te salvó la vida solo por unas monedas? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Por una promesa de riqueza? Marcelo, por su parte, también comenzaba a inquietarse. Había recibido un mensaje anónimo: el campo habla y no olvida. Nadie sabía qué significaba, pero el hecho de que alguien supiera su implicación le heló la sangre. Tenemos que moverlo, dijo Marcelo a Adolfo al día siguiente. ¿Mover? ¿A quién? A Emiliano. Ese lugar ya no es seguro. Adolfo lo miró fijamente. Tú fuiste el que insistió en traerlo. Ahora no vengas a decir que tienes miedo. No es miedo, es precaución. Entonces, encárgate tú. Esa tarde, Marcelo llegó a la bodega con 2 hombres. Emiliano, débil pero alerta, fingió estar inconsciente. Cuando se acercaron para levantarlo, usó lo poco que le quedaba de fuerza para empujar una estantería. No logró escapar, pero uno de los hombres resultó herido. Ese acto le costó golpes, pero también encendió la alarma. Emiliano no estaba vencido. Julián se enteró del incidente esa misma noche. Su conciencia, ya frágil, terminó por quebrarse. Tomó las llaves de su camioneta y condujo sin rumbo, pero su corazón sabía a dónde debía ir: a la finca de Emiliano. Allí, frente a la verja rota, encontró a doña Marta. ¿Dónde está Emiliano?, preguntó ella con voz firme. Julián bajó la mirada. Las palabras no salían.
Rayo ladró, como si supiera que ese hombre sabía algo. Doña Marta lo miró fijamente. No me mires así si no piensas hablar. Yo conozco los silencios que gritan, y tú gritas traición. Y ahí, bajo las estrellas y la mirada de un perro fiel, Julián entendió que el peso de la traición se carga en el alma, no en el bolsillo. Emiliano, entre golpes, oscuridad y soledad, aún no sabía lo que venía, pero en su interior, la esperanza comenzaba a brotar, como las semillas que él mismo había sembrado, porque hasta en la tierra más dura, florecen los que no se rinden. Capítulo 3. El sonido del viento era más denso aquella tarde. A lo lejos, se oía el eco del canto de un gallo solitario, interrumpido por el crujido de la tierra bajo los pasos apresurados de un par de hombres. El campesino, atado de pies y manos, era empujado por dos figuras encapuchadas, que no decían palabra alguna. Sus botas dejaban marcas profundas en la tierra húmeda, y el polvo se levantaba como si también se resistiera a dejarlo ir. Llevaban horas caminando sin rumbo claro. El sol ya se escondía entre las montañas, y la noche comenzaba a envolverlo todo con su manto oscuro. El campesino intentó gritar, pero la mordaza en su boca apenas le permitía emitir un leve quejido. Sus ojos buscaban respuestas en el cielo, como si algún milagro fuera a descender de entre las estrellas. «Apúrense», gritó una voz ronca desde adelante. «No queremos que nadie nos vea». Era Julián, el supuesto amigo del campesino, quien ahora lideraba el recorrido como si nunca hubiesen compartido pan ni sueños bajo la misma luna. El otro hombre, más corpulento, mantenía la mirada fija y sujeta, un machete con fuerza, como si temiera que el silencio lo traicionara. El campesino no entendía aún por qué Julián lo había traicionado, pero algo en su mirada le había dicho, desde el inicio, que la ambición podía pudrir incluso el alma. Más cercana, mientras descendían hacia una vieja cabaña oculta en el monte, el campesino escuchó algo que heló su sangre. «¿Ya se lo dijiste al licenciado?» «Sí, ya sabe que está en camino. Dijo que esta vez no se nos puede escapar». ¿El licenciado? ¿Acaso se referían al mismo millonario que hacía unas semanas había ofrecido comprar su terreno por una suma miserable? Aquella tierra era más que hectáreas para sembrar. Ahí yacía la historia de su familia, los restos de sus abuelos, el árbol donde grabó su nombre y el de su difunta esposa, los sueños de construir una casita con madera y teja roja. No era una simple finca, era su hogar, su vida, y ahora lo llevaban como un ladrón, como si hubiera cometido un crimen por defender lo suyo. El miedo comenzaba a transformarse en rabia, mientras le empujaban contra el piso de madera de aquella cabaña húmeda y solitaria. Pensó en su madre, en los rezos que hacía al pie de la Virgen cada mañana. Pensó en su hija menor, a la que no le había podido comprar zapatos nuevos. Pensó en todo lo que perdería si se rendía en ese instante. «Déjenlo aquí, mañana viene el licenciado», ordenó Julián, sin ni siquiera mirarlo a los ojos. Los hombres salieron y cerraron con candado. Solo entonces, en la penumbra, el campesino dejó caer una lágrima, no de dolor, sino de impotencia. En el silencio, un pensamiento crecía como semilla en su interior. Si lograba salir de ahí, no solo recuperaría su tierra, también recuperaría su dignidad. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerlo por el cansancio, escuchó un leve golpe detrás de la pared de la cabaña. Alguien o algo estaba allí, y ese detalle, insignificante para muchos, sería la chispa que encendería una historia que nadie podría detener. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Una ayuda inesperada o una nueva amenaza? Quédate, porque lo que viene a continuación cambiará por completo el destino de este campesino. Su lucha apenas ha comenzado. Capítulo 4. El trato oscuró la noche en que Mateo fue llevado a la hacienda del millonario. La luna apenas se asomaba entre las nubes pesadas. Un silencio espeso rodeaba el lugar, roto solo por el crujir de la grava bajo las llantas del vehículo que lo transportaba. Los ojos del campesino intentaban adaptarse a la oscuridad, pero el miedo le nublaba la visión más que la falta de luz. Al llegar, lo empujaron fuera del auto y lo hicieron caminar con las manos atadas hasta una habitación en la parte trasera de la casa principal. Allí lo dejaron solo,
encerrado, con una lámpara apenas parpadeante y el sonido de grillos. Como único acompañante, horas después, la puerta se abrió con un chirrido largo. Entró el millonario, flanqueado por su socio y, para el asombro de Mateo, su mejor amigo de la infancia, Julián. Verlo allí, del lado de sus captores, fue una puñalada que dolió más que cualquier golpe. Julián evitó su mirada. ¿Por qué?, logró preguntar Mateo, con la voz quebrada. Porque esto es más grande que tú, Mateo, respondió el millonario con voz firme. Esa tierra tiene algo que necesitamos, y tú simplemente estorbabas. El socio se acercó, mostrando un documento. Si cooperas, firmarás esto. Renuncias a la tierra, te damos una buena cantidad de dinero, te vas lejos, y todos felices. Si no, bueno, ya viste que no tenemos miedo de usar otros métodos. Mateo, aunque tembloroso, levantó la cabeza. En sus ojos ardía una mezcla de dolor, rabia y dignidad. No firmaré nada. Esa tierra es de mi padre, de mi abuelo, de mi gente. No es solo tierra, es historia, es familia. Y aunque me maten, no voy a traicionar eso. El socio se carcajeó, pero el millonario lo detuvo con un gesto. Luego, se acercó a Julián y le susurró algo. El traidor asintió y salió de la habitación. Tienes una noche para pensarlo, dijo el millonario. Mañana por la mañana quiero tu decisión, pero te advierto, si dices que no, no solo perderás tu tierra, podrías perder algo mucho más valioso. Y con eso, lo dejaron solo nuevamente. Esa noche, Mateo no durmió. Se mantuvo despierto, recordando cada momento en su tierra, cada cosecha, cada risa compartida con su familia, pero también pensó en la traición de Julián. ¿Cómo alguien que consideraba un hermano podía haberlo vendido así? El dolor no venía solo por el encierro o la amenaza, sino por el golpe invisible de la traición. A la mañana siguiente, la luz entraba débilmente por una ventana cubierta de barrotes. Mateo ya había decidido. Cuando el millonario regresó con el documento, lo miró directo a los ojos. Ya sé lo que vale mi tierra, y sé lo que valgo yo. No voy a firmar, y si me van a matar por eso, que así sea. El millonario lo observó en silencio. Luego, sin decir una palabra, salió del cuarto. Algo en su expresión había cambiado. Tal vez respeto, tal vez rabia, tal vez miedo. Mateo no lo sabía, pero su dignidad acababa de encender una chispa que nadie esperaba. Una chispa que estaba a punto de prender fuego a toda la mentira construida por sus enemigos. Capítulo 5. El precio del silencio. Amaneció en la finca, pero el cielo parecía más gris que de costumbre. Un viento áspero soplaba entre los campos, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba por venir. Don Hilario, el capataz del lugar, llegó temprano como siempre, pero al no ver a Aurelio en su puesto, algo dentro de él se inquietó. Caminó con pasos firmes hasta la choza donde vivía el campesino, solo para encontrar la puerta entreabierta y los pocos objetos personales de Aurelio desordenados, como si hubiera salido apresurado, o no por voluntad propia. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en una vieja bodega abandonada propiedad de una de las empresas del millonario, Aurelio abría los ojos con dificultad. Sentía la boca seca, las muñecas adoloridas por estar atadas con cuerdas gruesas, y un olor a polvo y encierro que lo hizo toser. A su alrededor, todo era oscuridad, excepto por una tenue luz que se colaba desde un tragaluz alto. Intentó incorporarse, pero no podía moverse mucho. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Eran dos, uno firme, seguro, otro más nervioso. ¿Ya se despertó?, dijo una voz que Aurelio reconoció al instante. Era Pablo, su mejor amigo, el mismo que había compartido con él risas, trabajo y hasta sueños, el mismo que lo había traicionado. Sí, respondió otra voz, profunda, fría. Ahora viene la parte más delicada. Don Arturo, el millonario, apareció entre las sombras con un traje impecable, como si no estuviera cometiendo un crimen, sino asistiendo a una reunión de negocios. Sus ojos no mostraban remordimiento, solo cálculo. Cera inclinó frente a Aurelio y lo observó como quien mira una herramienta dañada. Mira, Aurelio, comenzó, con una voz casi amistosa. No me gusta hacer esto,
Pero tú no me dejaste opción. Te advertí que firmaras esos papeles, que dejaras la tierra, pero insististe. Aurelio intentó hablar, pero su boca estaba amordazada. Su mirada, sin embargo, hablaba más que 1000 palabras. Rabia, decepción, tristeza, todo estaba ahí. No te haré daño si cooperas, siguió Arturo. Solo necesito que grabes un mensaje. Dirás que vendiste tu tierra voluntariamente, que te vas del país, que nadie debe buscarte. Luego, te llevaremos lejos y ahí te soltaré. ¿Estamos? Pablo bajó la mirada, evitaba cruzarse con los ojos de Aurelio. Estaba claro que no esperaba llegar tan lejos, que el plan había escalado más de lo que pensó. El silencio era tan denso, que se podía cortar con un cuchillo, pero justo cuando Arturo se preparaba para que grabaran el video, un ruido afuera interrumpió el momento. Eran voces, muchas voces, y pasos, pasos decididos. Don Hilario, junto con otros campesinos del pueblo, había seguido el rastro, conocían los caminos, los rumores, y no iban a dejar que Aurelio desapareciera como si nada. Forzaron la entrada, la luz del día irrumpió en la bodega, cegando momentáneamente a los presentes. «¡Alto ahí!», gritó don Hilario, blandiendo un machete. Arturo retrocedió, sorprendido. Pablo se quedó paralizado, como un niño al que atraparon haciendo algo imperdonable. Los campesinos rodearon al millonario y liberaron a Aurelio, quien, aunque débil, se mantuvo firme. Uno de los presentes tomó su teléfono y empezó a grabar. Lo que Arturo había intentado ocultar estaba saliendo a la luz, y esta vez no habría forma de callarlo. Pero esto apenas comenzaba, porque mientras la justicia parecía estar de su lado, Aurelio descubriría que el precio de la verdad era más alto de lo que jamás imaginó. Capítulo 6. La cabaña del silenció la luz del amanecer, apenas se filtraba por entre los árboles cuando el campesino abrió los ojos. Por un instante, pensó que todo había sido una pesadilla, pero al moverse, el crujir de la cuerda atada a sus muñecas le recordó que la pesadilla apenas comenzaba. Estaba encerrado en una pequeña cabaña de madera, en medio de lo que parecía un bosque sin caminos, sin señales, sin salida. El olor a humedad, a tierra encerrada y a miedo se le metía por la nariz. Lo primero que notó fue que ya no estaba solo. En la esquina más oscura de la cabaña, otro hombre, un jornalero como él, con rostro envejecido por el sol, lo observaba con ojos resignados. «Llevas 2 días dormido», murmuró el desconocido. «Te drogaron para que no pelearas». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cuántos más habían sido atrapados? ¿Qué estaba ocurriendo realmente? El otro hombre no sabía mucho, solo lo que había escuchado en susurros, que los secuestraban para hacerlos firmar documentos falsos, despojarlos de sus tierras, y luego, simplemente los desaparecían. El campesino apretó los dientes. No podía dejar que le quitaran lo único que tenía, su tierra, la tierra que había trabajado con las manos agrietadas, donde había enterrado a su padre, y donde pensaba sembrar el futuro de sus hijos. «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó con desesperación, pero el otro bajó la mirada. «Nadie sale por su cuenta», dijo con amargura, «solo cuando los patrones lo deciden, y no siempre es buena señal». Fue entonces cuando escucharon pasos afuera. Una sombra se movió frente a la rendija de la puerta. El silencio fue absoluto. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. ¿Qué harían con él ahora? ¿Era este el fin? Pero justo cuando creas que todo está perdido, recuerda, es cuando el destino puede girar de forma inesperada. ¿Será esta una de esas veces? La puerta se abrió de golpe. Entró uno de los matones, con cara de pocos amigos y voz seca. «Tú, el nuevo, el patrón quiere verte». El campesino fue sacado con violencia, pero al cruzar la puerta, una ráfaga de aire fresco le devolvió un poco de esperanza. Su instinto le gritaba que debía actuar, que no podía seguir esperando ser salvado, que tenía que encontrar la grieta, la mínima oportunidad, porque detrás de todo secuestro hay un error, y detrás de todo error, una posibilidad de escapar. Capítulo 7. El pacto de los traidores. El campesino fue arrastrado por un camino de tierra estrecho,
custodiado por 2 hombres armados con rifles viejos pero amenazantes. El aire olía a pino y desesperanza. No había señales de civilización, solo bosque y silencio. A lo lejos, entre la bruma matutina, se alzaba una estructura de 2 pisos, una casa de campo lujosa en medio de la nada, con ventanales oscuros y cercas eléctricas. Ahí, entre las sombras de los encinos, lo esperaba el hombre que una vez se había presentado como benefactor. El millonario, vestido con traje de lino claro y un sombrero caro, lo observaba con una copa de vino tinto en la mano. A su lado, como un fantasma que no debería estar ahí, estaba Julián, su mejor amigo, el mismo que lo había acompañado en sus momentos más duros, que había llorado con él en el entierro de su madre, que había compartido el pan y el sudor de la faena diaria. El campesino lo miró con incredulidad. Tú, escupió con rabia contenida, tú me traicionaste. Julián bajó la mirada, pero no dio un paso atrás. Lo hice por dinero, dijo, con la voz rota. Me ofrecieron una vida que nunca podrás entender, una vida que tú nunca podrás darme. El millonario soltó una risa suave, casi teatral. Tu amigo entiende el valor de la ambición, dijo con sorna. Tú, en cambio, te aferras a la tierra como si fuera parte de tu alma. Pero el mundo ha cambiado, la tierra no da poder, da estorbos. El campesino sintió una punzada de cólera, pero también, en lo más profundo de su ser, una chispa de estrategia. Debía entender sus movimientos, ganar tiempo, saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y si era posible, encontrar su punto débil. Entonces, ¿qué quieren de mí? El millonario alzó un contrato con su firma falsificada. Esto dice que ya nos vendiste tu terreno. Necesitamos que lo confirmes en vídeo. Una prueba para los registros legales. ¿Y si no lo hago? Bueno, dijo el millonario, dando un trago lento a su vino. Ya conoces el bosque. Es fácil perderse. Y hay animales muy hambrientos por aquí. La amenaza no era metafórica. El campesino sabía de las historias de quienes nunca volvieron, pero algo más pasaba. Julián temblaba. No era solo remordimiento, era miedo. No todo es como parece, murmuró Julián en voz baja, cuando el millonario se apartó un instante. Yo tampoco soy libre aquí. Y entonces, el campesino supo que la red de traición era más profunda de lo que imaginaba. Que si quería salir vivo, no bastaría con escapar. Tenía que desmontar todo desde dentro. El juego había comenzado. Capítulo 8. El guardián de los llanos. En algún rincón de la memoria de Hilario, entre sueños que se mezclaban con la pesadilla de su encierro, emergió el recuerdo de un viejo, amigo de su padre, un hombre al que llamaban simplemente Don Esteban, conocido por muchos como el guardián de los llanos, un campesino ermitaño que había jurado nunca vender sus tierras, y que conocía cada rincón del valle como la palma de su mano. A Don Esteban lo respetaban hasta los animales. Algunos decían que hablaba con ellos, otros, que conocía lenguas antiguas que curaban heridas del cuerpo y del alma. Hilario lo había visto una sola vez, de niño, pero esa vez bastó para recordarlo como una figura sabia, recia y justa. La noche en el calabozo de madera apestaba a humedad y traición. Sin embargo, entre los crujidos de las paredes y el eco de gotas filtradas por el techo, Hilario sintió que no estaba solo. Al día siguiente, cuando lo sacaron a rastras para llevarlo a un viejo establo abandonado, un lugar aún más escondido, más frío y más cruel, Hilario comprendió que su destino ya no dependía solo de su fuerza, sino de su fe. Lo encadenaron a un poste grueso de roble. En la esquina, una pequeña rendija dejaba pasar la luz de la luna, y fue allí donde escuchó un silbido, agudo, corto, rítmico, como el llamado de un pastor a su rebaño. Los secuestradores no lo oyeron. Uno de ellos roncaba, el otro estaba ebrio, pero Hilario sí lo reconoció. Era el mismo silbido que usaba Don Esteban para llamar a su perro en aquel día lejano. A la medianoche, una sombra se deslizó por la puerta rota del establo. Era un hombre encorvado, de cabello blanco como ceniza, con un bastón torcido por el tiempo y un sombrero de palma tan antiguo como su leyenda. No dijo una palabra, solo se acercó,
sacó una pequeña navaja y, con precisión quirúrgica, cortó las cuerdas que sujetaban a Hilario. «Estás más flaco de lo que te imaginé, muchacho», murmuró con voz grave, «pero todavía tienes fuego en los ojos». «Eso, basta». Hilario apenas podía creerlo. Su cuerpo temblaba. No sabía si por el frío, el hambre o la esperanza. Don Esteban lo cargó sobre su lomo como a un niño herido. Salieron por detrás del establo y caminaron por horas, cruzando campos abiertos, linderos fantasmas y zanjas ocultas por la maleza. Cuando llegaron a una pequeña cabaña escondida entre nopales y piedras, el anciano lo acostó sobre un catre de cuero y le ofreció un caldo caliente. Hilario lloró sin control, por su padre, por su tierra, por su gente, por sí mismo. Y don Esteban, sin pedirle que se callara, lo dejó llorar. «La tierra no se pierde, hijo, se duerme, y tú vas a despertarla». Aquella frase quedó tatuada en el alma de Hilario. Esa noche no soñó con campos arrasados ni con rostros traicioneros. Soñó con espigas, con ríos limpios, con su madre cantando. A la mañana siguiente, don Esteban abrió un cajón y sacó un mapa antiguo dibujado a mano. Le mostró rutas secretas, pasadizos de monte que nadie conocía, y escondites donde todavía quedaban campesinos leales dispuestos a pelear. Hilario sintió que por primera vez en semanas su corazón volvía a latir con rumbo. El exilio había terminado, el contraataque apenas comenzaba, y en ese instante, al levantar la vista hacia el horizonte, supo que la historia que sus enemigos querían escribir con violencia, la reescribiría con justicia. Capítulo 9. El juicio de los justos. El calor del sol caía con fuerza sobre el pequeño juzgado del pueblo, donde por fin se llevaría a cabo la audiencia que definiría el futuro de la tierra de Jacinto. La comunidad entera se había reunido, algunos con pancartas hechas a mano, otros simplemente con su presencia silenciosa como muestra de respaldo. Jacinto, con su camisa blanca bien planchada y el sombrero entre las manos, entró al recinto con la frente en alto, acompañado por Elvira, don Gumaro y una delegación de campesinos que testificarían a su favor. Del otro lado del salón, como un muro de soberbia y arrogancia, estaban Mauricio Beltrán y su abogado, un tipo alto, con voz engolada y sonrisa sarcástica. El juez, un hombre de edad avanzada y rostro serio, pidió orden y comenzó el proceso. Los primeros minutos fueron tensos, documentos falsificados, contratos cuestionables, y una serie de argumentos legales que buscaban confundir y desestimar el reclamo de Jacinto. Pero cuando llegó el momento de los testimonios, la historia tomó un giro inesperado. El primero en hablar fue don Gumaro, quien relató con voz entrecortada cómo había ayudado a Jacinto a sembrar esa tierra durante más de 20 años. Luego, Elvira presentó las fotografías, cartas antiguas y registros notariales que demostraban que esas tierras habían sido de la familia de Jacinto por generaciones. Y cuando parecía que ya no había más sorpresas, se levantó doña Matilde, la mujer más anciana del pueblo, quien con lágrimas en los ojos reveló que su difunto esposo había sido testigo de cómo el padre de Jacinto compró legalmente esa tierra en 1965, con documentos que ella aún guardaba. El silencio invadió la sala. El abogado de Mauricio intentó refutar con tecnicismos, pero el juez, claramente afectado por los testimonios, pidió un receso. En ese momento, Jacinto salió a la explanada del juzgado y se encontró con decenas de campesinos que lo aclamaban con respeto. No era un líder político, ni un hombre con ambiciones personales. Era simplemente un campesino que se había atrevido a alzar la voz. El juez regresó al estrado, y con voz firme declaró que la propiedad debía regresar a su legítimo dueño, Jacinto Pérez. El fallo se escuchó como un trueno que rompía el silencio de décadas de injusticia. Mauricio Beltrán salió furioso, insultando a todos, mientras su abogado recogía sus papeles en silencio. El pueblo estalló en aplausos. Jacinto, con los ojos humedecidos, alzó su sombrero al cielo, como agradeciendo a Dios y a su difunto padre por haberle dado la fuerza para resistir. Pero en ese mismo instante, lejos del júbilo, en una oficina oscura del Estado, un político aliado de Mauricio hablaba por teléfono: «Si no pudimos por la ley, lo haremos por otras vías».
Ese campesino no sabe con quién se metió. Y así, mientras Jacinto celebraba con los suyos, sin saberlo, la siguiente batalla apenas comenzaba. Capítulo 10. Mateo observó la nota una y otra vez. El papel tenía manchas de tierra, como si hubiese sido enterrado o escondido por algún tiempo. No había firma, pero algo en su corazón le decía que no era una amenaza, sino una advertencia. Esa noche, en silencio, se sentó en su vieja mecedora y repasó todo lo vivido. No podía ignorar el mensaje, no ahora que sabía que otros podían estar en peligro, como lo estuvo él. Al día siguiente, fue al pueblo para hablar con Mariana. Le mostró la carta y, aunque ella intentó mantener la calma, su expresión reveló preocupación. Decidió investigar de inmediato. En los registros del municipio, descubrieron que muchas otras tierras habían sido legalmente traspasadas en condiciones sospechosas a lo largo de los últimos 10 años, todas relacionadas con una red que iba más allá de Ibarra y Esteban. Mariana contactó al periodista que ayudó anteriormente, y juntos comenzaron a armar una nueva investigación. Mateo, con el corazón dividido entre su vida tranquila y su deber moral, decidió seguir adelante. No puedo cerrar los ojos si hay otros que sufren como yo sufrí, dijo con firmeza. Poco a poco, nombres conocidos comenzaron a aparecer, empresarios, políticos, hasta jueces. La red de despojo era mucho más grande de lo que imaginaban, y al parecer, había alguien en la cima, alguien que no iba a permitir que lo destruyeran tan fácilmente. Una nueva lucha había comenzado, pero Mateo ya no estaba solo, y ahora, sabía exactamente cuál era el valor de una voz cuando se alza por justicia. El sol de mediodía caía implacable sobre la frontera. Andrés avanzaba a paso firme por el sendero polvoriento que lo separaba del siguiente pueblo. Cada paso era una afirmación. No se dejaría quebrar. A pesar de las injusticias, de la traición de su propio amigo y de la impunidad de los poderosos, Andrés había tomado una decisión: no pelearía solo. Llegó a un pequeño poblado lleno de jornaleros y migrantes temporales. Muchos, como él, habían sido despojados, compartían miradas silenciosas, heridas invisibles y una rabia contenida. Andrés, que nunca fue un hombre de discursos, pidió permiso para hablar en la plaza del mercado, y cuando lo hizo, algo se encendió. Contó su historia con voz firme y pausada, sin dramatismos, solo con la verdad. Y la verdad, cuando es dicha con el corazón, tiene una fuerza que ninguna riqueza puede silenciar. Aquel discurso se volvió semilla. Los vecinos, inspirados por su valor, empezaron a compartir también sus historias. Las redes sociales locales se llenaron de videos caseros y mensajes. Andrés se convirtió sin quererlo en símbolo de resistencia campesina. No buscaba fama, solo justicia, pero la atención llegó sola. Pronto, periodistas independientes comenzaron a buscarlo para entrevistarlo. Uno de ellos, una joven reportera llamada Camila, se interesó particularmente en su caso. Había cubierto durante años abusos de terratenientes y sabía reconocer una historia con alma. Camila no solo entrevistó a Andrés, lo siguió durante días, grabando su vida, sus silencios, su determinación. El reportaje se hizo viral. El hombre que perdió su tierra pero no su dignidad, decía el título. Millones lo vieron, pero más importante que la viralidad fue el eco que provocó. Una red de abogados de derechos humanos contactó a Camila. Querían ayudar. Le ofrecieron a Andrés asesoría legal gratuita para denunciar a los responsables de su despojo. Aunque dudó, Andrés aceptó. Sabía que la justicia legal no siempre era justa, pero también sabía que necesitaba usar todas las herramientas posibles. El proceso sería largo, lleno de trabas y papeles, pero ya no estaba solo. Mientras tanto, don Ramiro y el socio millonario comenzaron a inquietarse. Los medios hablaban, las redes ardían, y su imagen pública empezaba a mancharse. Intentaron controlar el daño, incluso ofrecieron dinero a Andrés para que callara, pero el campesino humilde, que antes no sabía cómo levantar la voz, ahora respondía con una sola frase: no tengo precio, tengo historia. El socio propuso eliminar el problema de raíz, pero don Ramiro se negó. A esas alturas,
cualquier movimiento en falso los hundiría más. Entonces, idearon otro plan, atacar la credibilidad de Andrés. Inventaron falsos delitos, lo acusaron de invadir tierras, de tener vínculos con movimientos radicales. Andrés fue citado a declarar. Aunque sabía que era una trampa, se presentó frente al Ministerio Público, negó los cargos con firmeza. Camila y los abogados estaban con él. La presión mediática evitó que lo encerraran, pero el mensaje era claro, estaban dispuestos a todo para callarlo. Mientras tanto, en el pueblo, su historia inspiraba movimientos. Surgieron comités de campesinos, foros, campañas en redes. La lucha de uno se convirtió en la causa de muchos. En cada marcha, en cada pancarta, su rostro humilde se convirtió en estandarte. El juicio por la recuperación de su tierra inició. Fue un proceso lento, declaraciones, peritajes, testigos, pero por primera vez en años, Andrés sintió que el sistema, aunque torpe, podía funcionar si se presionaba lo suficiente. Su abogado presentó pruebas contundentes, títulos de propiedad legítimos, registros de compra, testigos del despojo. Camila, que había ganado reconocimiento nacional por su cobertura del caso, hizo un documental sobre Andrés. Raíces que no se arrancan fue transmitido en televisión nacional. El país entero conoció su historia, y en los círculos de poder, el miedo crecía. Un día, mientras visitaba una comunidad, Andrés recibió un disparo. Fue una emboscada. Por fortuna, la bala solo rozó su hombro, pero fue suficiente para levantar la indignación colectiva. Miles marcharon exigiendo justicia. Andrés, con el brazo en cabestrillo, subió al estrado de la protesta y gritó con fuerzas: «Ni las balas podrán quitarnos la tierra que nos pertenece por derecho». Las investigaciones comenzaron a señalar a los mismos que él había denunciado, pero como era de esperarse, los responsables directos desaparecieron. Uno fue encontrado muerto, el otro huyó del país. Don Ramiro, en cambio, fue llamado a declarar. Las cámaras lo esperaban. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba desgaste y temor. El tribunal, tras meses de litigio, dictó sentencia. Andrés recuperaría su tierra. Además, el Estado debía indemnizarlo por los años perdidos, los daños sufridos y el atentado. Era un hecho histórico. No solo había ganado un campesino, había triunfado la dignidad. El país entero celebró. Andrés regresó a su parcela. Las plantas no estaban, pero el alma del lugar seguía intacta. Volvió a sembrar. No solo maíz o frijol, sembró esperanza. Con ayuda de las comunidades vecinas, construyó una escuela rural, un comedor comunitario y un centro de defensa campesina. Donó parte del dinero que recibió para crear una fundación en defensa del campo mexicano. La tierra, pensó, nunca fue solo tierra, fue historia, fue lucha, fue sangre, y ahora, también sería futuro. La historia de Andrés nos recuerda que, aunque la vida nos presente traiciones, injusticias y oscuridad, la fortaleza interior y la fe pueden ser nuestra luz en el camino. No importa cuántas veces caigamos, lo esencial es levantarnos con dignidad, con el corazón firme y con la certeza de que la verdad y la justicia siempre encuentran su lugar. En los momentos más difíciles, confiar en Dios y en nuestra propia resiliencia es el verdadero acto de valor que nos transforma y nos hace invencibles.